Doctores, buenos días. Mi nombre es Ana María Valdés García. Soy médico pediatra, magíster en salud pública con mención en epidemiología. El día de hoy vamos a tocar el tema tipos de estudios epidemiológicos. Este es un tema muy importante en el cual vamos a aprender a distinguir frente a qué tipo de estudio nos encontramos. El día de hoy vamos a ver los diversos tipos de investigación. Entre ellos tenemos a los estudios descriptivos, analíticos y experimentales. En los descriptivos vamos a ver estudios de prevalencia, incidencia, proporción. En cuanto a los analíticos, de prevalencia o transversales, casos controles y cohorte. Y los estudios experimentales o evaluativos, los cuasi experimentales, los ensayos clínicos controlados, así como los experimentos. Para poder entender estos tipos de investigación, vamos a ver el siguiente cuadro, ¿no? Este cuadro nos va a ayudar a entender en sí cómo están divididos los diversos tipos de estudios epidemiológicos, ¿no? Cuando yo voy a determinar qué tipo de estudio voy a usar, lo primero que debo saber es si hay o no hay intervención del investigador, ¿no? Cuando hay una intervención de este investigador es porque al paciente le pasa algo, ¿no? Porque yo he aparecido en su vida, un cambio en su vida por mi intervención o probablemente por el experimento. Cuando hay esta intervención del investigador, estamos hablando de un estudio experimental. Este estudio experimental procura una aleatorización, es decir, que el azar se da para que no haya un falso resultado, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una asignación que es al azar, estaremos hablando de un estudio aleatorizado. Entonces, ¿y por qué hago que haya una variabilidad dentro de ese grupo, ¿no? ¿Para qué? Para que se asemeje a la población lo más posible. Es decir, si yo tengo un grupo de pacientes que tienen diabetes y un grupo de pacientes que son normales, entonces no voy a poder hacer bien este estudio. Por lo tanto, debo mezclarlos para que pueda darse el efecto ya sea terapéutico o preventivo, ¿no? En estos casos yo estaría hablando de un ensayo controlado, aleatorizado. ¿Qué pasa si es para el otro lado, para el contrario, ¿no? Yo hago un estudio no aleatorizado, es decir, un estudio que no es al azar. Entonces, aquí lo primero que me debo preguntar es cuál es el fin de mi estudio. Si el fin es preventivo, por ejemplo, en el caso de las vacunas, entonces yo estaría hablando de un estudio de una intervención comunitaria, ¿no? Pero sin embargo, si es un estudio en el que el fin es terapéutico, probar algo, algún fármaco, estaría hablando de un ensayo controlado no aleatorizado. Entonces, todo esto se da cuando hay una intervención de el investigador. Sin embargo, cuando el investigador no interviene, no afecta lo que es el desarrollo de la enfermedad, el curso, entonces yo estaría hablando de un estudio observacional. Este estudio observacional se refiere básicamente a lo que es el seguimiento, ¿no? Cuando yo hago grupos de comparación, por ejemplo, si yo hago un seguimiento y mido por una vez, una única vez, y no hay seguimiento, entonces estaría hablando de un estudio descriptivo. Sin embargo, cuando yo hago más mediciones, más de 2 veces hay un seguimiento, entonces me estaría refiriendo a un estudio analítico. ¿Qué pasa con los estudios analíticos? Se basan en cuanto al desarrollo del tiempo, cuál es la dirección que toma el estudio. Cuando el estudio toma una dirección hacia atrás, que va en el tiempo respecto a lo que ya pasó, entonces yo estaría hablando de un estudio retrospectivo, un estudio de casos y controles, por ejemplo. Sin embargo, cuando yo voy para el otro lado, ¿no? Cuando la medición es ahora y en el futuro, entonces yo estaría hablando de un estudio prospectivo, que es un estudio de cohortes. Y cuando se da en ambos momentos, vamos a tener un estudio de prevalencia.
Entonces, luego vamos a hablar de los diversos tipos y cada uno de estos estudios. ¿Qué pasa con los estudios descriptivos? Estos estudios descriptivos se realizan en una sola población. Se describen en función de un número de variables donde no existe una hipótesis central. Puede existir un grupo de hipótesis en relación a la búsqueda sistemática de asociaciones entre variables dentro de una misma población. Entonces, estos van a determinar cómo está la situación de las variables que se estudian en la población. Los estudios descriptivos se ocupan de la situación de las variables como la presencia o ausencia de algo, la frecuencia en que ocurre un fenómeno, la prevalencia o incidencia o en quiénes o dónde y cuándo se presenta el fenómeno. En cuanto a los tipos de investigación descriptiva, pueden ser transversales, pueden ser longitudinales, pueden ser retrospectivos, prospectivos. Estos estudios tienden a generar una base cognitiva para otros tipos de estudio de cualquier tipo y generan posibles hipótesis para su futura comprobación o rechazo. ¿Cuál es el área de investigación? Las características de la población, la magnitud del problema se va a ver de acuerdo a la prevalencia, la incidencia o la proporción, los factores asociados al problema, la condición de salud de vida de la población y los eventos epidemiológicos, sociológicos, educacionales, administrativos, así como la opinión de las personas sobre diferentes temas. Las características que van a constituir un primer nivel de investigación. El recurso inicial es el de conducir, ¿no?, estudios que aporten una descripción general de la distribución de enfermedades en función a las características de la población. Presentan hechos o fenómenos, pero no los explica, y el diseño no va enfocado a comprobar una hipótesis, aun cuando se basan en hipótesis generales implícitas. ¿Qué resultados obtenemos? Caracterizar el problema, bases para otros estudios, sugieren asociación de variables y dan base para plantear hipótesis que conducen a nuevas investigaciones. Las limitaciones de este tipo de estudio, que solo busca describir fenómenos o situaciones y plantean una posible relación entre variables. No tiene un alcance para comprobar la relación explicativa entre variables y tampoco permite hacer predicciones. Los estudios analíticos. Estos estudios buscan contestar por qué sucede determinado fenómeno o bien cuál es la causa o factor de riesgo asociado. Estos buscan establecer la asociación o correlación entre variables. El cambio de magnitud de una variable independiente se refleja en el cambio de otra variable, que es la variable dependiente. Y esto se clasifica en estudios de corte, así como estudios de casos y controles. Cuando hablamos del estudio de casos y controles, entonces aquí el objetivo es conocer de qué parte de la población que presentó determinado problema estuvo expuesta a la causa o factor asociado al problema, donde la causa puede ser una característica variable, condicionante o factor asociado, y el efecto el resultado de la causa, ¿no? Se comienza a observar a partir del efecto a la causa. Los objetivos pueden referirse a determinación de diferencias significativas entre el conjunto de datos. Entonces, según cómo se aborda el problema, estos estudios pueden ser de causa a efecto, que son los prospectivos y retrospectivos, y de efecto a causa, que son en sí los de casos y controles. Cuando hablamos de causa a efecto, entonces estamos hablando de un estudio prospectivo, que pueden ser estudios de cohorte o estudios prospectivos recurrentes. Acá vamos a seleccionar dos o más grupos de sujetos que se van a diferenciar. Estos grupos de acá se van a diferenciar en el grado de exposición al factor causal, es decir, los expuestos y los no expuestos. Y acá que vamos a medir el efecto, haciendo un seguimiento para conocer, evaluar y analizar la aparición del efecto, así como la frecuencia con la que se presenta en cada grupo. Cuando hablamos de estudios retrospectivos, son estudios no recurrentes en los que los expuestos y los no expuestos muchas veces son seleccionados del pasado, de archivos, por ejemplo, de historias clínicas, en los cuales ahora en el presente, que es cuando se inicia en el estudio, vamos a buscar los datos del pasado, ¿no? Entonces, esto es más que todo útil, por ejemplo, para aquellos estudios de contaminación ambiental.
Cuando hablamos de efecto a causa, por ejemplo, en el caso de los estudios de casos y controles, se seleccionan a los grupos de sujetos que tienen el efecto y a los que no tienen, y se va a investigar el grado de exposición o factor causal en el pasado. Entonces, aquí va a tomar relevancia lo que son los odds radio, ¿no? ¿Qué pasa con los odds radio? Si bien es cierto, los odds radio son una abreviación que no tiene un significado claro, ¿no? Pero no tiene una traducción exacta, pero se refiere a la razón que hay entre la probabilidad de que un evento suceda y no suceda, ¿no? Esta es una medida epidemiológica que es utilizada en estudios de casos y controles, así como en los metaanálisis. ¿Qué es el odds radio? Es en sí el cociente de la odds de exposición observada en el grupo expuesto o tratado y la odds en el grupo de control no expuesto o no tratado. En cuanto a los estudios de cohorte, estos estudios de cohorte tienen por objetivo conocer qué parte de la población expuesta a la causa o variable condicionante enfermó o presentó determinado resultado. El diseño parte de la causa o variable condicionante hacia el efecto o resultado. Para conformar estos grupos se elimina la población que presenta la condición y el grupo de estudio lo constituye el que presenta la causa, que puede ser la condicionante. Aquí el grupo de control está formado por aquellos que no están expuestos a dicha variable y este estudio se hace de forma prospectiva para estudiar el resultado o el efecto. Si la hipótesis es correcta, se espera que el grupo presente mayor proporción del efecto. Entonces acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Comparar causa-efecto, ¿no? Como vemos en este ejemplo, en cáncer pulmonar como efecto del hábito de fumar, en el cual la causa es el hábito de fumar, el efecto el cáncer pulmonar y la hipótesis sería existe una relación entre el hábito de fumar y la incidencia de cáncer pulmonar. En cuanto a los estudios experimentales, cuando hablamos de estudios experimentales, estos se van a caracterizar por la introducción del factor causal de riesgo para la determinación posterior del efecto. Entonces acá se organiza la muestra en dos grupos de estudio, el grupo de estudio experimental y el grupo de control. A este grupo de estudio se le va a aplicar una variable independiente que es el factor de riesgo para luego medir el efecto, ¿no? O la variable dependiente. Y en el grupo de control no se aplica la variable independiente, solamente se mide el efecto. La base de este tipo de estudio está en comparar este efecto en ambos grupos, ¿no? Para poder evaluar esto tenemos que conocer la situación de ambos grupos antes del estudio, medirlos posteriormente según el tiempo fijado y medir el efecto antes de la intervención o aplicación de la variable independiente y deben ser similares, mientras que después de la intervención van a ser diferentes. Las características básicas, la manipulación de variable independiente, la asignación aleatoria en los grupos, tanto experimental y de control, y el control de las variables. Este diseño experimental es clásico, es fundamental la asignación aleatoria de ambos grupos y esto va a garantizar que ambos grupos tengan las mismas características antes de la intervención. Cuando hablamos del estudio cuasi experimental, estos son estudios experimentales que no cumplen con el requisito de control de las variables a través de un grupo control o de la asignación aleatoria o de ambos, ¿no? El propósito es el mismo del experimental, determinar si la aplicación de las variables independientes produce un cambio en la variable dependiente. Para ello pueden utilizar las series del tiempo, ¿no? Múltiples mediciones antes y después de la aplicación de la variable independiente. Mediciones sucesivas, con o sin tratamiento, aplicación de tratamientos diferentes a cada grupo a fin de que nadie se quede sin el tratamiento. Y el grupo de control no equivalente es muy parecido al experimental clásico, con la diferencia de que la asignación de la muestra a los grupos de estudio y de control no va a ser aleatoria. Bueno, esto es todo respecto a los tipos de estudios epidemiológicos que tenía para hoy. Muchísimas gracias.